lo mejor que Dios te ha dado. Lo mejor que Dios te ha dado no es tu casa, ni tu carro, ni tu trabajo, ni esa cara bonita que tienes. Lo mejor que Dios te ha dado no es eso. Me motivan sus amenes. Lo mejor que Dios te ha dado es tu familia. Gloria a Dios. Eso es lo mejor que Él te ha dado. Entonces, imagínese usted que cuando están en este momento de pesebre, ahí en ese momento hay una familia con todo en contra, con un montón de dificultades, pero que entienden que lo mejor es permanecer unidos. Por eso José, que había decidido dejar a María, ¿verdad?, decide ahora, porque Dios le habla, quedarse con ella. María, que sabía que su vida corría peligro de muerte, al aceptar el desafío, el compromiso, ¿verdad?, al aceptar la promesa que Dios le estaba haciendo de usarla para que a través de ella naciera Jesús y que ella saliera embarazada de repente, ella sabía que eso implicaba que la pudieran apedrear, que la pudieran matar. Era muy probable que María ya hubiera visto algunas mujeres que mataban apedreadas por adulterio, porque las acusaban de adúlteras o de fornicarias, y María ya había visto mujeres que morían de esa manera. Ella sabía lo que le esperaba, pero sin embargo ella viene y toma la decisión de decir que sí, aún también pensando que José la puede abandonar, aún pensando que se puede ella enfrentar sola. Entonces ahí en el pesebre nosotros vemos el cuadro de una familia que, a pesar de todas las dificultades, permanece unida. ¿Sabe qué? Es muy probable que en este momento, en este tiempo, José no tenía dinero. Era un jovencito como María. María tampoco tenía dinero. Y ellos están en un establo sin dinero. Ellos están en un establo, y los que son papás me entienden que una de las preocupaciones más grandes de los papás es: ¿cómo le voy a hacer ahora para suplir todo lo necesario para este hijo, para esta hija? Más cuando a lo mejor no tienes un buen trabajo, un buen salario, más cuando a lo mejor tienes un salario que está atado a un montón de deudas. Y en ese momento José está en ese cuadro, está viendo a su esposa, ¿verdad?, luchar con poder dar a luz. No crea usted que estaban en una buena clínica, como la clínica donde lo dieron a luz a usted, o donde usted dio a luz sus hijos. Estaban en un establo con todas las probabilidades de que ella se infectara y muriera ahí mismo, o al poco tiempo, con todas las probabilidades de que ella muriera desangrada. Pero aún así eran felices. Diga conmigo, eran felices. La palabra de Dios, y lo vimos las semanas pasadas, nos dice que cuando Jesús nació, ahí en ese lugar no había tristeza, no había reclamo, no había lamentaciones, sino que había gozo. ¿Qué había ahí? Gozo. Entonces tú dices: pastor, a mi familia le está pasando el río por encima. Que no pierdan el gozo. Es lo mejor que Dios te ha dado, tu familia. Es lo mejor que tú tienes, tu familia, tus hijos. Si a lo mejor José hubiera abandonado a María, ¿usted piensa que María hubiera dicho: Señor, ya no quiero tener este hijo, ya no lo quiero tener porque para mí lo más importante es tener el amor de un hombre? ¿Usted cree que María hubiera hecho eso? Yo estoy seguro que no. Y lo digo con todo respeto. Si a lo mejor a ti tu esposa te abandonó, tu esposo te abandonó, y te toca seguir adelante con tus hijos, te toca seguir adelante a ti solo, a ti sola con tus hijos, lo mejor que tú tienes es tu familia. Lo mejor que tú tienes es tu familia. Y hoy nosotros estamos viendo un ataque frontal en contra de la familia. Antes, en la familia, los hijos estaban resguardados en su hogar, la esposa cuidándolos, y el ataque era hacia el esposo, con todas las tentaciones y todo lo que el mundo le ofrecía. Hoy no. Hoy el ataque es en un área al esposo, a la esposa y hasta los hijos. Hoy el ataque es contra toda la familia. Hoy tus hijos
no necesitan ver que sus padres se pelean, porque hoy tus hijos están siendo tentados desde la escuela a empezar a dudar de su género, de su identidad, a empezar a dudar del respeto y de la honra a sus padres. Si tu papá o tu mamá te quiere inculcar algo, si tu papá o tu mamá te quiere corregir, entonces tú puedes ir y acusarlo con las autoridades. Entonces tú te puedes rebelar contra tus padres. Si tu papá y tu mamá te dicen que tú te debes de guardar en virginidad, en la escuela te dicen no, tú eres dueño de tu cuerpo y tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Y es más, aquí en la escuela te regalamos los condones. Eso es lo que el día de hoy está enfrentando nuestra familia. Entonces la gente piensa que va a ser feliz teniendo los mejores aparatos de tecnología que hay. Si tengo un celular así nuevo del año, voy a ser feliz, aunque mi matrimonio esté mal. No necesito a mi matrimonio, necesito 3 horas frente al celular. No necesito a mis hijos, jugar con ellos, divertirme con ellos. Necesito ver 3 películas, 4 películas, y ya con eso soy feliz. Y eso es lo que vemos el día de hoy, un ataque en contra de la familia, en contra de lo mejor que Dios nos ha dado. ¿Sí dice amén conmigo? Las cosas materiales van cada día mejorando para tratar de conquistar nuestro corazón, porque eso no es lo mejor que Dios nos ha dado. Y tratan de ocupar el lugar de lo mejor que Dios te ha dado, y se llama tu familia. Entonces nosotros como iglesia no estamos a favor de todo lo que el mundo está haciendo. Y por eso el día de hoy creo que es lo mejor. Mire, yo oraba y le preguntaba al Señor, ¿verdad, Señor, qué les predico a inicio de año? Y hasta tenía 3 títulos ahí, ¿verdad?, que hablaban sobre oportunidades, sobre lo mejor que Dios tiene en este inicio de año. Y el Señor me dice, háblales de la familia. Háblales de la familia. Porque tienen que saber que eso es lo mejor que yo les he dado. Lo mejor que Dios te ha dado es tu familia, son tus papás. Aunque el enemigo te quiera poner en contra de ellos y pensar que tus papás lo único que quieren es arruinarte la vida y la diversión, estarte regañando todo el día, estarte mandando a hacer mandados todo el día, que tu papá, que tu mamá lo único que quieren es corregirte. El enemigo quiere ponerte en contra de ellos. Amén. Nadie te va a amar nunca como tus padres. Nadie. No importa lo ogros, lo amargado, lo enojones, lo que tú quieras que sean, porque muchos se justifican en eso y dicen, es que usted no vive con él, usted no vive con ella. Si usted supiera cómo es, si usted supiera cómo es. El día que tú estés embroncado, embroncada, los únicos que van a estar ahí son tus papás. Tus papás se pudieron haber peleado contigo un día antes, los pudiste haber maldecido, les pudiste haber deseado la muerte. Si al día siguiente tienes problemas, no les importa eso, van y buscan la manera de ayudarte. Así son nuestros papás. ¿Sí dicen amén conmigo? No todos, pero la mayoría sí. Y usted debe de aprender a amarlos y a honrarlos. Debe de cuidar lo mejor que Dios te ha dado. Efesios capítulo 6 verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Diga conmigo, esto es justo. Obedece en el Señor a tus papás. Papás, es que en la escuela me dijeron esto: obedece a tus papás. Es que mi maestra me dijo: obedece a tus papás. Me motivan sus amenes. Obedece a tus papás. Entonces siempre a todos los que son menores de edad que sirven en esta iglesia, no los podemos poner a servir si no tienen el permiso de sus papás. Vengan o no vengan sus papás a la iglesia. Y así lo hacemos porque creemos en este principio. Dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque hoy le está yendo mal a los jóvenes, porque hoy le está yendo mal a los adolescentes, porque no quieren honrar a sus papás y no quieren respetarlos como Dios lo pide. Verso 4: y vosotros padres, digan amén todos los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? ¿En qué? En disciplina. ¿A cuántos les gusta la disciplina?
Te aviso que a tus hijos no les va a gustar que los disciplines, pero lo tienes que hacer. Cuando tú, escúcheme bien, cuando tú no disciplinas a tus hijos, tú estás criando hijos llenos de ira, llenos airados así. En esta semana vi un video, no sé si alguno de ustedes lo vio, en Facebook, donde está una mamá sentada así en unos escalones y hay un niño como de unos 8 o 9 años que está llorando haciendo un berrinche. Yo me imagino que porque no le quiso comprar algo o cualquier cosa, y de repente empieza a darle de cachetadas a la mamá. Y la misma gente, la mamá no hace nada, la misma gente que está ahí es la que tiene que ir y decirle al niño que deje de hacer eso. Como nunca se disciplinan, entonces la ira empieza a tomar el lugar que debe de tomar la disciplina. Por eso es que cuando tú eres una persona que no te gusta la disciplina, vienes a la iglesia y te pongo en disciplina, lo primero que haces es enojarte, porque no eres disciplinado, eres airado. ¡Ay, ya me voy! Ya esto, ¿qué se cree ese pastor? A mí nadie me dice nada, ni mi tata ni mi nana me dicen así. Ya me voy. ¿Me motivan sus amenes? Pastor, yo pensé que íbamos a comenzar el año así de 1, 2, 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, cuida a tu familia, porque eso es lo mejor que Dios te ha dado. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, ahí mismo en Efesios, vaya al capítulo 5, verso 21 al 25, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo tú demuestras tu relación con Cristo? Así como está tu relación en el matrimonio. ¿Ya ve como ninguna dijo amén? Como a tu esposo te le rebelas y le levantas la voz y le gritas, ¿con el Señor quieres hacer lo mismo? En la iglesia quieres hacer lo mismo. Entonces dice aquí, mire el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí esperaba un fuerte amén de las mujeres. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué, hermanas? ¿En qué, hermanas? Yo le he enseñado a usted un principio. La sujeción es total, es absoluta, es en todo. La obediencia no. Son dos cosas diferentes. Amén. Si tu esposo te dice, pues fíjate que pues está de moda que los hombres tengan 2 mujeres, yo quiero tener otra, ¿tú qué dices? ¿Sí me explico? Si tu esposo te pide que hagas cosas que van en contra de principios de la palabra de Dios, tú tienes ahí que saber que la Biblia dice en el libro de Hechos que hay un punto donde tienes que decidir si de obedecer al hombre o obedecer a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces imagínense que usted dice, no, pues yo obedezco al pastor en todo. Y yo les digo, hermano, pues fíjese que la economía está mal y mañana a las 4 de la mañana vamos a ir a asaltar un banco. Tiene que venirse aquí, todo de negro con pasamontaña. No sé si me explico. Usted no va a hacer una locura así. Entonces si yo le digo, ¿sabe qué? Ya no tenemos que alabar ni adorar al Señor. No, ya pura palabra. Entonces usted no tiene que obedecer eso. ¿Sí me dice amén? Pero todo lo que provenga de Dios me debo de sujetar, me guste o no me guste. ¿Y por qué vamos a ayunar? Sujétate. ¿Y por qué toda una semana, yo nada más 3 días? Sujétese. Eso proviene de Dios y a usted le conviene que lo haga. Entonces hoy las personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, van a las iglesias esperando que los convenzamos para que hagan la voluntad de Dios. Como que no me convencen, como que no estoy muy de acuerdo. Sujétese,
porque ahí está la bendición. Verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Quiero decirle, póngame mucha atención, en muchas iglesias enseñan este pasaje de la Biblia como si en este pasaje se estuviera denigrando a la mujer, y no es así. Aquí se le está diciendo al hombre: tú tienes una responsabilidad, pero ella tiene una posición. ¿Y sabe cuál es la postura que le dan aquí a la mujer? La más alta. No están haciendo menos a la mujer. No le están diciendo a la mujer: porque te sujetes a tu esposo eres menos. Porque ese es el pensamiento de muchas mujeres. Es al revés. Le están diciendo a la mujer: te debes de sujetar a él porque tú eres mayor delante de Jesús. ¿Cómo se compara a la mujer? Con la iglesia, con la novia de Cristo. ¿Con qué se está comparando aquí a la mujer? Le dice el Señor al hombre, fíjese bien lo tremendo que está esto. No sé si alguna vez usted fue a pedir la mano de su esposa, o toda completa, porque ¿para qué le sirve la pura mano? Usted fue a pedirla, ¿verdad? Y se encontró con un papá de esos bravos, que le dijo: lo que tú le hagas a ella, yo te lo voy a hacer 10 veces más a ti. En esos momentos uno, ¿verdad?, dice: creo que mejor me voy quedando solterito. Amén. Porque es lo que más ama el papá a sus hijas. Entonces aquí Jesús sienta a los hombres y nos dice: yo vine a esta tierra a dar mi vida por la iglesia, y voy a regresar una segunda vez para casarme con esa iglesia. Y tú debes de saber que tu esposa es como esa amada iglesia. Si dicen amén conmigo. Entonces el Señor agarra a la mujer y la pone en el lugar más alto. La pone en el lugar más alto. Y si se da cuenta usted que hace un momento dice que las mujeres deben de estar sujetas a su marido, así como están sujetas al Señor. La relación que tiene la iglesia con Cristo es la misma relación que debe tener la mujer con el esposo. Si dice amén conmigo. A la mujer, a la iglesia, no se le pide que se sacrifique por el esposo. Al esposo sí. Cristo se sacrificó por la iglesia, y tú, varón, te debes de sacrificar por tu esposa. Mire cómo ninguno dice amén. Entonces tú te debes de sacrificar por ella. Por eso le he dicho a usted, ¿verdad?, que si usted dice: bueno, pues yo tengo, ¿verdad?, pues un esposo que se compra él pues zapatos de 4,000 pesos, y a mí me compra de esos de 300 ahí en Tres Hermanos, o me compra blusas de 80 pesos todo diciembre fue a comprar para que le dieran vales, y me dice que ya tengo vales para todo el año que viene. Si dice amén conmigo. Entonces tú como hombre no puedes estar pensando en mis cosas. Le doy un consejo a usted como hombre: primero vista a su esposa, después vista a sus hijos, y si alcanza, vístase usted. Que no digan amén. Mire cómo no le sale el amén, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo? Yo sabía que hoy tenía que seguir de vacaciones y no venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo no me fui a celebrar los Reyes Magos o no sé qué tanta cosa andan celebrando hoy? ¿Para qué vine hoy? Pues viniste para escuchar esto. Si dice amén conmigo. Bueno, si tú, hermana, te tocó con tus hijos hacer el papel de esposo, de esposa, ¿verdad?, estar con ellos, entonces tú tienes que aprender a tener estas dos funciones y orar. Diga conmigo: orar, para que Dios te dé un esposo. Porque es un error creer ese pensamiento del mundo de que ¿para qué quiero un hombre si no sirven para nada? Todos son iguales. Yo solita soy papá y mamá de mis hijos. Conmigo les sobra y les basta. No dejes que el diablo ponga esos pensamientos erróneos en tu corazón. Amén.
Si los esposos fueran malos, Dios no te hubiera dado uno. Dios no te diría en la Biblia que te va a dar uno. Si las esposas fueran malas, Dios no te diría en la Biblia que te va a dar uno. Entonces Dios no quiere que tengas un amiguito o amiguita con derecho, ¿verdad? O alguien con quien nada más se rejunten. Dios quiere que tengas un esposo y una esposa. Si dice amén conmigo. Lo mejor que Dios nos ha dado es nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Y el día de hoy, ¿verdad? Vemos un ataque de parte del enemigo para querer desvirtuar lo que es la familia. Si tú eres un cristiano que estás hoy aquí y tú no te hablas con alguno de tus hermanos o de tus hermanas, tú debes de arreglar eso. Si tú eres un cristiano, una cristiana que dice, pues le hablo, pero no me cae bien, no se me olvida lo que me hizo, debes de arreglar eso. Amén. Si no tienes una buena relación con tu papá, con tu mamá, debes de arreglar eso. Si tú no tienes una buena relación con tus suegros, con tus cuñados o tus cuñadas, debes de arreglar eso. Me motivan sus amenes. Ni el amén le sale. Yo lo quisiera, pastores, aventarlos de un barranco a todos en una camioneta juntos, porque no me llevo bien con ellos. Porque viera usted todo lo que me han hecho. Mi suegra, los primeros 3 años de mi matrimonio, me agarró de la chacha de su casa. Debes de arreglar eso, porque lo mejor que Dios te ha dado es tu familia. Si dice amén conmigo. Si por alguna circunstancia nosotros hemos perdido el valor que debe de tener nuestra familia, tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperarlo, porque eso es lo mejor que Dios nos ha dado. Y póngame atención en esto, por favor, porque muchas personas a veces terminan el año triste porque ya hay familiares que no están con ellos. Muchas personas terminan el año triste porque pues algún familiar ya tuvo que partir, o simple y sencillamente se separó y ya no está ahí. Quiero decirle a usted que los hijos van ocupando el lugar de los padres, y los niños se van preparando para más adelante ocupar el lugar de los hijos. Antes, ¿verdad? Muchos de ustedes, no sé si recuerda cuando eran niños y andaban jugando en la casa de sus papás o de sus abuelos, o donde se hiciera la cena de fin de año o de Navidad. No sé si la recuerda, ¿verdad? Hace estos días que pasaron, que sucedieron todas estas festividades, venía en mi memoria eso. Veía a mi hijo, ¿verdad? Jugar, correr, hacer un montón de cosas, y me recordaba a mí cuando tenía, ¿verdad?, su edad, cuando era un niño, y decía, ahora yo ocupo el lugar que ocupaba mi papá para mí, y el lugar que ocupaba yo para mi papá, ahora lo ocupan ellos. Entonces tú debes de saber que conforme el tiempo pasa, todos los lugares se van desplazando. Si dice amén conmigo. Y a lo mejor, ¿verdad?, tus papás, que ahora ya no son papás, ya son abuelos o bisabuelos, están ocupando ellos otro lugar. Y a lo mejor antes tú como hijo te sujetabas a las decisiones de ellos, y ahora eres tú el que le toca decidir en la familia. Entonces debes de cuidar tu familia, porque se van terminando ciclos y van comenzando otros ciclos. Entonces tú debes de ser consciente de que llegará un día donde la familia vas a ocupar el lugar de mayor responsabilidad, y ya no vas a estar bajo una cobertura, sino que ahora tú vas a ser la cobertura. Tú vas a ser ya no el protegido, sino ahora el que protege, el que cuida, el que ama. Si dice amén conmigo. Entonces, la escena de muchos hombres en películas y donde usted quiera, hasta en series, es que el hombre llega de trabajar, se sienta en un sillón con una cerveza o una coca al lado y no hace absolutamente nada más que ver televisión. Enojarse porque los hijos andan ahí queriendo jugar con él, correrlos,
y querer estar nada más solo y olvidarse también de la esposa. Entonces no debe de ser así. Amén. La que más se sacrifica en la casa es la mujer, y a quien Dios le demanda sacrificio es al hombre. Usted nunca va a escuchar, o a lo mejor sí lo puede escuchar, pero va a ser muy raro que una esposa diga: estoy cansada y lo único que quiero es que me dejen descansar. Pero los hombres, ¿verdad que esa es la frase que usan para zafarse de su responsabilidad? ¿Sabes qué? Tuve un día difícil en el trabajo. No me molesten. No tienes ni idea cómo traigo la cabeza. Necesito distraerme. Déjenme un rato frente a la tele. ¿Sí le suena o no le suena? ¿Sabes qué? Hazte cargo de los niños. Necesito salir con mis amigos. Ya me hace falta. Siento que exploto. Ojalá y reventaras para que se te quite, ¿verdad? Siento que exploto. Ahorita vengo. Entonces resulta que el que se debe de sacrificar no se está sacrificando. Aunque hayas tenido un día bueno o malo en el trabajo o donde sea que hayas andado, en casa tienes responsabilidades. Aunque no digan amén. Y debes de llegar a casa a cumplir. Ya no tengo fuerzas, quisiera estar acostado, quisiera estar descansando. Tú te debes de sacrificar. Ellos deben de estar siendo cuidados por ti y no tú por ellos. Debemos de enseñar a nuestra familia a amar a Dios. El mundo, la sociedad, ¿verdad? El diablo, las tinieblas, el reino de Satanás, todos están sembrando una cosa en nuestra humanidad, y es: odien a Dios, rechacen a Dios, no necesitan a Dios para ser felices. Nosotros como iglesia debemos enseñarle a nuestra familia a amar a Dios. No quieras salir a conquistar el mundo si no has conquistado tus propios hijos. No quieras salir a conquistar, ¿verdad?, toda una ciudad si primero no has conquistado tu propia familia. Josué capítulo 24, verso 14 y 15, un pasaje conocido por muchos, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿A quién tenemos que servir? Verso 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo no le voy a enseñar a mis hijos a que el 6 de enero tienen que ir a buscar un rey mago. No le voy a enseñar a ellos a que el 25 de diciembre tienen que ir a buscar un Papá Noel. No le voy a enseñar a ellos a poder servir a los dioses de este mundo. ¿Sí dice amén conmigo? Yo les he comentado a ustedes, y esto es importante que usted lo pueda, ¿verdad?, tener claro en su corazón. Una de las cosas que está creciendo es la tecnología. Y la tecnología se está volviendo un Dios para muchos. ¿Qué es un Dios? Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida. Eso es un Dios. Amén. Eso es un Dios. Puede ser cualquier cosa que ocupe un primer lugar en tu vida. Entonces la Biblia dice que el primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Dios espera de ti todo. El primer lugar es para Dios. Y cuando tú pones en ese lugar, ¿verdad?, otra cosa, cuando para ti lo primero, lo más importante es tu esposo, ese es tu Dios. Cuando para ti lo mejor, lo más importante son tus hijos, ese es tu Dios. Cuando para ti lo más importante es el dinero, ese es tu Dios. No necesitas tener, ¿verdad?, un ídolo ahí, un altar en tu casa. No. El altar se hace en el corazón. Y cuando tú subes ahí en tu corazón: pastor, para mí lo mejor es mi trabajo, es mi negocio. Ese es tu Dios.
Y entonces dice aquí la palabra, mire, por boca de Josué, nuestros padres se apartaron de Dios y se empezaron a hacer dioses. Y él dice, Josué, yo fui hijo, como le expliqué hace un momento, ¿verdad? Cómo se van desplazando las siguientes generaciones. Y dice Josué, yo fui hijo y vi a mis padres servir a los dioses. Y ahora que yo soy padre, yo no le voy a enseñar a mis hijos a servir a los dioses. Me decía una hermana, fíjese que en la escuela, pues todos estaban preparando, ¿verdad? Sus posadas y todo, y el Santa Claus y todo lo que sea. Y entonces yo hice una reunión con los papás de mi salón y les dije, yo soy cristiano y no creo en eso y no les voy a enseñar eso a sus hijos. Y en ese momento dice, pues se me armó una bronca, pero sabía en mi corazón yo sabía, iba hasta con miedo, dice ella, nos estaba platicando, ¿verdad? Mi esposo, y sí, iba hasta con miedo porque sabía que se me iba a armar una bronca. Pero yo estaba segura en mi corazón que iba a hacer lo correcto. Y hasta me amparé, ¿verdad?, en la ley, y les enseñé cómo la misma ley dice que nuestras escuelas son laicas y que no deben, ¿verdad?, no debemos nosotros de enseñar culto, y cómo eso tiene que ver con una costumbre y una tradición, entra dentro del rubro de culto, y cómo no puedo yo hacerlo. Y ella les decía, díganme a mí si soy mala maestra, si no les estoy enseñando a sus hijos, de eso reclámenme. Pero no me quieran reclamar porque no les quiero enseñar algo que no me lo manda. ¿Sí me explico? Y así te vas a ver tú. Vas a pararte delante de algo que vaya en contra de tus principios, que vaya en contra de tu familia, de tu seguridad familiar. Te vas a parar frente a ello. La hermana tiene hijos. Entonces imagínese que ella está en casa diciéndole a sus hijos, hijos, esto no es correcto. Y por acá, por el otro lado, está diciéndole a otro montón de niños, pues hagan esto. Los hijos, y ahorita lo vamos a ver, aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si dice amén conmigo. Entonces tú tienes que cuidar, ¿verdad?, qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Porque a veces vemos, ¿verdad?, a los hijos que cuando son niños todos están en la iglesia, solo se vuelven adolescentes y los perdemos. ¿Por qué? Porque los papás no les enseñan a amar a Dios, a servir a Dios. Amar a Dios, enseñar a tus hijos a amar a Dios no es tarea de la iglesia. Porque muchos eso es lo que piensan. Muchos cuando ya no saben, ¿verdad?, qué hacer con sus hijos, a los cuales no les enseñaron a amar a Dios, entonces ya, pastor, pues hable con él, ahí se lo dejo, regreso en 2 horas. Pastor, ya no sé qué hacer con este chamaco, con esta chamaca, hable usted. Y quieren que en una administración o en una consejería uno les arregle todos los años que no les estuviste enseñando a amar a Dios. Amén. Guárdese bien esto en su corazón. Escúcheme bien y póngame atención en esto. Más si usted tiene hijos. Si tú no le enseñas a tus hijos a amar a Dios, el mundo les va a enseñar a odiar y a rechazar a Dios. Y de repente usted ve que aquellos que antes cantaban en la iglesia, danzaban en la iglesia, pues ahora dicen que son ateos, gracias a Dios. Ahora dicen que no creen en nada. Ahora dicen ellos que tienen otras ideologías y otras cosas, que creen en la evolución y que están esperando evolucionar en el primo o la prima de Chita o quién sabe en qué. Y usted lo ve con un montón de ideas locas que el mundo cree y que ahora ellos están creyendo porque nunca tuvieron una convicción clara de amar a Dios. Y entonces Josué dice, yo fui un hijo que vio a unos padres servir a otros dioses, pero he entendido que el único que puede hacer las cosas en mi vida es Dios. El único que nos liberó es Dios, y ahora le voy a enseñar a mis hijos a que ellos amen a Dios. Solo enseñando la verdad se erradica el error. La verdad no mata ninguna ilusión. La verdad da correctas ilusiones a nuestros hijos.
Entonces no dejemos que el mundo nos absorba en esa área. Amén. Enseñemos a amar a nuestros hijos, ¿verdad? Dios en su vida espiritual. Yo le he dicho a usted que muchos papás, digan conmigo, aquí no, ninguno, sueñan con que sus hijos sean los mejores doctores, los mejores estudiosos. Ay, que mi hijo se encuentre así una mujer guapa para que arregle la raza. Ay, que mi hija se encuentre así, ¿verdad? Un esposo guapo, algo así como el pastor, una cosa calidad, de otro mundo, para que arregle la raza. Ay, quiero que mi hija tenga una casa, tenga dinero, que le vaya muy bien. Y sueñan con todo ese montón de cosas y no está mal. Amén. Pero nadie sueña con las cosas espirituales. Quiero que mi hija sea una mujer de oración. Quiero que mi hijo sea un siervo de Dios. Y empiezas a orar y empiezas a declararlo. Amén. Ay, ¿qué cree, pastor? Mi hijo es bien canijito. Bonita cosa para sentirte orgulloso. A mí me cuesta leer la Biblia. Yo quiero que mi hijo sea un estudioso de la palabra de Dios. Yo quiero que mi hija sea una estudiosa de la palabra de Dios. Yo quiero que ellos mediten en la palabra de Dios. También tienes que cuidar, enseñarles a ellos a amar a Dios, ¿verdad? En las áreas espirituales. Enséñale a tus hijos a ayunar. Muchos de ustedes, sus hijos nunca han ayunado porque piensan que el ayuno les va a hacer un daño terrible. Otras cosas que tú haces les hacen más daño. Ponlos a ayunar. Amén. Si su hijo, ¿verdad?, es todavía un bebé, su hijo tiene 7 años hacia abajo, no lo ponga a ayunar de alimentos, porque él los necesita. Amén. Su hijo tiene de 8 años en adelante, póngalo a ayunar de alimentos. No se le va a morir por no comer un día. Más veces usted lo ha malpasado y... Amén. Póngalo a ayunar. Pastor, mi hijo está pequeñito, pero viera, todo el día pasa prendido a la tele. Ponlo a ayunar de tele. Pastor, mi hijo nada más llego y luego me pide el celular. Entonces, de los 3 a los 6 años no le permitimos a él que él toque un celular. De los 6 a los 9 años no le vamos a permitir a él videojuegos. De los 9 hasta los 12 años no le vamos a permitir a él que pueda entrar a internet. En esa edad, por escuela, a lo mejor va a tener que saber, ¿verdad?, hacer alguna tarea en computadora, pero no va a tener permiso para meterse a internet. ¿Sí me explico? Pastor, ¿por qué va a hacer eso? Porque no tiene la edad ni el carácter para enfrentar las tentaciones que en esos lugares se va a encontrar y que le pueden marcar de una manera muy mala su alma. Entonces no lo voy a someter a eso, ni a él ni a Lucas. Entonces usted como papá, usted como mamá es el responsable de enseñarle a sus hijos a amar a Dios en su vida espiritual. ¿Sí dice amén conmigo? Algunos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Lo vieron hace casi un año, que Mateo no sabía hablar bien, no sabía decir muchas palabras y ya sabía orar. Nos interesa su vida espiritual. Y también con Lucas. Entonces, ¿quién le va a enseñar a Mateo y a Lucas a amar a Dios? No lo van a hacer las maestras de la escuela dominical. Va a ser mi esposa y yo. Amén. ¿Quién le va a enseñar a tus hijos a amar a Dios? Tú. Si en la casa tú nunca les hablas de Dios, en la casa tú nunca les dices, ¿verdad?, les enseñas a amar a Dios, no lo van a hacer tampoco en la iglesia. En la iglesia nos van a dar muchos problemas. Por eso es que luego andamos correteando a sus hijos aquí. Ya tiene 12, 14, 15, 16 años y tenemos que andarle diciendo a sus hijos que apaguen sus celulares, que dejen de estar rayando las sillas. Estamos en la adoración, en la alabanza, y ellos en todo menos buscando a Dios, porque no han aprendido a amar a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tu hijo, tu hija no va a amar a Dios porque aquí escucha un canto bonito que le llegue al alma. Tu hijo, tu hija va a amar a Dios porque en casa tú le estás enseñando. Amén.
Si tú no le enseñas a tus hijos a amar a Dios, el mundo se va a encargar de enseñarles a rechazarlo y a odiarlo. El mundo lo va a hacer. Y por eso usted escucha un montón de sinvergüenzas, ¿verdad?, que andan en la farándula diciendo: yo vengo de padres cristianos. Yo antes iba a la iglesia, yo cantaba en un coro, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y hoy son más mundanos que el mismo diablo. Entonces ellos, que son un referente y que son los ídolos de muchos jovencitos, dicen: ah, mira, ese se salió de la iglesia y mira ahora dónde está, y es mi ídolo, y yo lo admiro. Tengo hasta un póster ahí grande en mi casa pegado. En la portada, ¿verdad?, de mi celular, ahí traigo la foto, ahí traigo la imagen de él. Ah, entonces yo también me voy de la iglesia. Si dice amén conmigo, entonces debes de tener cuidado con eso. Debes de tener cuidado en esa área. Tú le tienes que enseñar a tus hijos a amar la sana doctrina. Amén. En la palabra de Dios viene la doctrina. Tú como papá vienes cada domingo a adoctrinarte aquí a la iglesia y le debes de enseñar a ellos. Cuando tus hijos cumplen 9 años hacia adelante, tú ya los preparaste de antetiempo para que ellos le abran su corazón a Jesús y lo reciban como su Señor y su Salvador. Enséñale a tus hijos a asistir a la iglesia y a la célula. Enséñales que la iglesia es la casa de Dios y la célula es el lugar donde tenemos comunión con nuestros hermanos, y que es importante que asistan. No vayas tú solo, tú sola a la iglesia. No vayas tú solo, tú sola a la célula. Enséñales a servir a Dios. Velos preparando, diciéndole: para servir a Dios se necesita un corazón puro, un corazón consagrado. Hijo, hija, no hagas eso, porque el día que tú quieras servir a Dios, eso te va a estorbar. Hija, deja de escuchar música mundana. Ay, papá, es que a mí me gusta. No, no, no. El día que quieras servir a Dios, eso te va a estorbar. Si dicen amén conmigo, enséñales, prepáralos para que ellos sirvan a Dios. ¿Sabe a dónde dejaron a Samuel a los 8 años? En la iglesia. Entonces trae a tus hijos a la iglesia. Trae a tus hijas a la iglesia y enséñales a servir a Dios. Prepáralos para eso. Enséñales a tus hijos a amar a Dios en su vida emocional. Si dice amén conmigo. Evita pelearte con tu esposo, con tu esposa delante de tus hijos. Evita disciplinar a tus hijos en el lugar incorrecto. Los hijos se forman o se pierden dentro de tu casa, no en el mundo. Ahí se perdió tu hija, ahí se perdió tu hijo. Tu hijo no quiere saber nada de Dios, ahí se perdió dentro de tu casa. Tu hija no quiere saber nada de Dios. ¿Dónde se perdió el hijo pródigo? ¿En el mundo o adentro de su casa? Adentro de su casa. Y de ahí su perdición se fue a vivirla al mundo. Entonces, ¿dónde se van a perder nuestros hijos? No es en la escuela. En la escuela ellos van a ir en medio de un mundo perdido, pero si ellos están formados y tienen un carácter con valores y principios, ellos van a saber decir no a la perdición. Amén. Crea hijos inseguros y van a andar buscando esa seguridad en el alcohol, en el sexo ilícito, van a andar buscando esa seguridad en amistades incorrectas. ¿Sabe usted que la Biblia enseña que las malas amistades corrompen las buenas costumbres? Entonces tú le enseñas a tus hijos buenas costumbres y los dejas que anden con malas amistades. Van a ser corrompidas sus buenas costumbres. Amén. Amén. Los hijos inseguros siempre andan buscando a quién seguir. Y siempre se les ocurre seguir al más sinvergüenza de la escuela, porque es popular. A ese se le pegan. Y entonces ahora quieren hablar como él, quieren ser como él, quieren actuar como él, porque no tienen una identidad firme, segura. Entonces nos toca el poder formar a nuestros hijos. Nos decían a nosotros en el diplomado: para formar un hijo seguro se necesitan 2 cosas muy sencillas.
Abrázalo, dale besos y dile que lo amas todos los días. Entonces, si tú tienes un hijo, un niño, un bebé llorando y tú no lo cargas, no lo abrazas, cuando ves que está llorando, cuando ves que te necesita a ti como papá o como mamá, eso empieza a formar inseguridad en ellos, a sentirse rechazados. Amén. Conmigo nunca lo hicieron, por eso no lo sé hacer. Aprenda. Porque usted necesita afirmar la identidad de su hijo y de su hija. Entonces tú dices, ay no, yo ando, ¿verdad?, haciendo las cosas mal, y no pasa nada, porque por ahorita nada más eres puerta. Por ahorita solo eres puerta. Y tú piensas que te va bien y estando lejos de Dios, ahorita solo eres puerta. Ahorita el enemigo está tras de tus hijos. Y cuando logre destruirlos a ellos, entonces va a venir a acabar con la puerta, que somos los papás. Entonces tú dices, ay, me porté mal, y no pasa nada. Me sigue yendo bien en el trabajo, las cosas siguen funcionando. No, porque solo eres puerta. Nehemías capítulo 4, verso 13 al 14 al 15 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, póngame atención en esto, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo, ¿por qué? Por familias, diga conmigo, por familias. Puse al pueblo por familia, con sus espadas, que es la palabra de Dios, con sus lanzas, que son tus hijos, y con sus arcos, que son todos los recursos que Dios te ha dado para que los impulses lo más lejos que puedan llegar. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces hay una lucha en el pueblo, hay una batalla en el pueblo, y al mismo tiempo el pueblo se tiene que reconstruir y formar. Y entonces Nehemías, siendo inspirado por Dios, esto se debe solucionar solo por familia. Escúcheme bien, la lógica era mandar a la batalla al ejército y mandar al muro a los obreros. Pero en ese tiempo había mucha escasez, mucha pobreza, y ellos venían regresando de esclavitud. Entonces, si algo te puede a ti hacer sacar fuerzas de flaqueza, es que veas necesidad en medio de tu familia. En medio de tu familia. Amén. No es lo mismo que escuches que no tiene que comer el vecino, a que veas que no tiene que comer tu hijo o tu hija. No es lo mismo. Si dice amén conmigo. No es lo mismo que escuches llorar a un hijo ajeno a que escuches llorar al tuyo. ¿Verdad que no? Entonces Nehemías dice, lo único que puede hacer ahorita, en estos tiempos de crisis, que el pueblo se levante, es que lo hagan por sus familias. Entonces nadie va a pelear mejor por tu familia que tú. Amén. Te puedo amar mucho como pastor y no voy a pelear mejor que tú por tu familia. No pongas la esperanza que tu familia necesita tener en ti, no la pongas en mí. Ay, es que el pastor no vino a verme, no vino a visitarme, no vino a ver a mi hijo, no vino a ver a mi hija, no vino a ver mi matrimonio. No pongas la esperanza que tu familia necesita ver en ti, no la pongas en mí. Amén. Nadie va a ver a tu familia como tú. Tú como esposa, tu esposo anda mal. Todo mundo lo ve como un borracho y como un perdido. Solo tú como esposa lo puedes ver como un siervo de Dios. Tus hijos andan metidos en alcohol, en droga, en homosexualismo, en lesbianismo, en lo que tú quieras. Para el mundo ya son personas inservibles, ya son perdidos, ya son desechos, ya nadie los quiere. Pero tú sigues peleando por ellos. Pastor, mire, cuando mi hijo tenía dinero, todo el mundo andaba con él, se iban a emborrachar hasta madrugada y a mí me trataba mal. Y ahora que cayó preso, todos sus amigos se van. Y la única que está ahí
es tu familia. Y entonces Nehemías pone los muros por familias. Escúcheme bien, estamos aquí construyendo esta parte de este muro, y ves tú venir encarrerado un enemigo con una espada en mano, y que ahí están tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sales corriendo? No. Entonces, si tú estás con un amigo, por muy tu amigo y tu cuate que sea, por un compañero de trabajo, y ves venir el enemigo, ves venir el peligro, por instinto te resguardas tú. Pero si ahí está tu hijo, ahí está tu hija, por instinto los resguardas a ellos, aunque te pase lo que te tenga que pasar. Entonces Nehemías dice: no tengo mejores obreros, ¿verdad?, que aquellos que quieren ver a su familia en una casa. No tengo mejores guerreros que aquellos que darían la vida por su familia. Y Nehemías los pone por familia.